¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les saluda Luis Pitti, muy complacido y gratificado de poder sumarme nuevamente a este ciclo de cursos, de diversos cursos que CAMEX viene promoviendo ya algún tiempo atrás. Pues hoy damos inicio a nuestro curso de Self-Coaching Tools. Básicamente son herramientas de un coaching autodirigido, de un coaching autopersonal, por llamarlo de alguna forma. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es un poco de encuadre, ¿no? La intención de este curso que nosotros hemos denominado Self-Coaching Tools es básicamente que la persona que quiera encontrar su mejor versión de uno mismo, aquella persona que quiera buscar un propósito, una meta, lo puede hacer soportándose con algunas herramientas que el coaching nos ofrece, que el coaching nos pone a disposición y que cualquier persona la puede usar siempre y cuando tenga algún lineamiento, alguna consideración o algún criterio que se les pueda orientar para que pueda hacer beneficioso, ya pueda hacer uso de ella, ¿no? Y justamente el self-coaching o el auto-coaching, como usted quiera llamarlo, actualmente apunta a ese tema, ¿no? Con ello no estamos queriendo decir que no es necesario el otro coaching que manejamos, por ejemplo, el life coaching o el coaching de vida, no significa que no sea necesario para nada. Obviamente también es importante también tener un proceso de life coaching, pero el self-coaching lo que busca y sobre todo es lo que busca contribuir, me voy adelantando un poco a la exposición que vamos a ir haciendo, lo que busca contribuir el self-coaching es usar, emplear estas herramientas que el coaching ofrece, que el coaching promueve, para que usted pueda usarlo en beneficio propio y en un beneficio personal, buscando esos resultados que por alguna forma no le hayan podido ser factibles, ¿no? En ese aspecto. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a pasar a presentar. Y yo quiero primero que se conecten con esta imagen, ¿ya? Es una imagen, obviamente, de una sala de cine, que obviamente por las medidas que estamos pasando ahora, hay ciertas restricciones para poder ir a estos lugares, pero creo que todas las personas que estamos acá en algún momento hemos ido al cine, ¿cierto? Una o muchas veces probablemente, ¿sí? Muy bien. Lo que yo quiero es que ustedes entren en contexto con esta sala de cine. Pero antes de poder ingresar a la sala de cine, antes de poder llegar a la sala de cine, lo que yo necesito es que usted se conecte con momentos antes del ingreso a esta sala. ¿Qué es lo que pasa antes? Primero lo que usted tiene que hacer es elegir la película que va a ver, ¿cierto? No es que vamos al cine y a ver a la ruleta o al azar, escogemos la película. No, ya vamos con una idea qué es la película que queremos ver. En este aspecto podría ser la meta que yo quiero desarrollar, que yo quiero llegar, ¿correcto? Muy bien. Una vez que yo ya he encontrado y he identificado la película que yo quiero, en cierta forma, poder observar, poder verla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a la boletería, ya sea física o virtual, y empiezo a coger mi boleto, ¿cierto? Traigo el boleto y en el boleto hay indicaciones precisas que me indican a qué hora da la película, el número de salas, si es que el cine tiene varias salas, qué sala me toca ir a personarme, el horario, y algo muy importante es el número de la butaca que me han asignado. Porque no es que yo entre a la sala y pueda coger la butaca que a mí me plazca, sino ya hay una numeración en relación a alguna posición que yo haya podido ubicar previamente, ¿correcto? Yo tengo la J8, la H15, qué sé yo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo ya escogí la película, que yo ya saqué mi entrada, que yo más o menos he elegido de todo el espacio que el cine me provee, un lugar que desde mi punto de vista es pertinente para yo poder ver la proyección de la película. Hasta ahí estamos correctos. Pero vamos a suponer ahora que por alguna razón usted se demoró, por alguna razón de tráfico, de un tema fortuito, usted llegó minutos después cuando la película ya había dado inicio. Es más, cuando las luces de la sala ya se habían apagado
y la proyección de la película estaba iniciando. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos pasa eso, nos sucede eso, nosotros ingresamos y siempre hay una persona, personal del cine, que tiene una linterna en mano, ¿cierto? Y que nos pregunta, ¿no? A ver, permítame su boleto. Ah, perfecto. Esta es la sala, esta es la película que usted escogió y su ubicación es la H15, por decir un ejemplo. ¿Qué es lo que hace esta persona? Persona de apoyo. ¿Qué es lo que hace? Coge la linterna, con una linterna en mano, encendida obviamente, nos acompaña, ¿cierto? Nos guía, nos lleva y nos hace ver cuál es esa ubicación, esa butaca o ese asiento que nosotros hemos elegido para poder espectar la película. Y entonces esta persona sale con su linterna, nos va alumbrando las escaleras. Ojo, él no se alumbra él mismo, él no alumbra su camino, sino nos alumbra el trayecto que nosotros tenemos que caminar hasta que nos ubique en esa butaca que nosotros hayamos elegido. Y finalmente nosotros llegamos a la butaca elegida y a partir de ahí podemos disfrutar de la proyección de la película. Todo esto, estimados amigos, yo lo relaciono con el cine coaching. El cine coaching. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la experiencia de poder ir a ver una película de cine, ¿cómo podemos relacionar el coaching con esto lo que les acabo de mencionar? Esta persona que llevaba la linterna, que nos ha ayudado a encontrar la ubicación de nuestra silla, de nuestra butaca, que hemos elegido previamente en la oscuridad de la sala, se podría decir que es como el coach. Muchas veces estamos a oscuras, muchas veces estamos en una manera incierta y no sabemos cómo llegamos a la meta que nos hemos planteado o cómo llegamos a una situación deseada que queremos. No lo sabemos. Y es ahí donde necesitamos el apoyo de un coach, que en el ejemplo que les acabo de dar es la persona que nos alumbra con la linterna. Pero ojo, la persona que nos alumbra con la linterna, el acomodador, vamos a llamarlo de alguna forma, él no nos coge del brazo y no nos empieza a llevar hasta nuestra ubicación. O alguna vez usted le han cogido el brazo, lo ha abrazado y le ha dicho, no, no se suelte de mí y vamos hasta su butaca. No, pues jamás han hecho eso, pero sí ha estado cerca de nosotros, sí nos ha estado alumbrando nuestro camino, sí nos ha estado apoyando para poder llegar a esa butaca, mas no ha caminado por nosotros, mas no nos ha cargado y nos ha levantado en peso y nos ha llevado hasta nuestra ubicación. Lo mismo hace el coaching, estimados amigos y amigas. El coaching, perdón, el coach a través de un proceso de coaching, lo que busca justamente es ayudarte a encontrar ese espacio que usted ha seleccionado, que usted ha elegido para poder expectar esa meta, ese objetivo que usted quiere llegar. El coach muchas veces nos ayuda a caminar, mas no camina con nosotros o camina por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, es importante saber que el proceso de coaching es un acompañamiento hacia la persona que quiere llegar a un objetivo, pero nadie va a caminar por la misma persona. Usted tiene un objetivo de vida, si usted quiere llegar a una situación deseada, esperada por usted, usted tiene que trabajar, usted tiene que caminar, usted tiene que hacer las acciones. Va a tener un coach de soporte, va a tener un coach de apoyo, va a tener un coach que lo acompañe, que lo motive, que lo ayude en cierta forma, por decir de alguna forma, pero jamás él va a hacer ninguna acción si es que usted no decide hacerla. Entonces, lo que queremos hacer es que una vez que tengamos claro el panorama a dónde podemos llegar, que tengamos claro el objetivo a dónde queremos llegar, empezar a tomar una línea de acción. Y es por ello que el día de hoy quiero poner un encuadre primero de lo que es el coaching, el proceso de coaching, y luego hacer una diferencia o una separación, por llamarlo de alguna forma, entre lo que es un proceso de coaching en sus variantes con lo que es un proceso de self-coaching, que es lo que vamos a trabajar en todas estas 8 clases. A partir de la clase 2, yo les voy a empezar clase a clase a proveer de una o dos herramientas para que usted pueda aplicarlas de manera inmediata en su propia vida,
Y no significa que usted va a ser su propio coach, pero sí va a usar herramientas de coaching. Usted mismo puede aplicarlas y puede ayudar a tener una perspectiva, una visión un tanto más amplia. Porque estas herramientas de coaching no es exclusivo solamente para aquel que es coach que pueda manejarlo, no. A mí muchas veces, antes de tener un proceso formativo como coach, antes de formarme como coach, yo ya conocía algunas de estas herramientas. Por ejemplo, la rueda de la vida, y más o menos viendo cuál es la metodología de la rueda de la vida, yo pude aplicarla en mi propia vida y me ayudó. Y es ahí donde tuve un panorama más amplio y pude conocer un poco más de lo que el coach ofrecía, gracias a que empecé a conocer una herramienta que era la rueda de la vida y que me permitió ver en qué equilibrio se encontraba mi vida. Entonces, justamente de eso se trata, de poder analizar, de poder revisar y poder, sobre todo, aplicar las herramientas del coaching en nuestro propio proceso de consecución de objetivos de manera personal. De eso se trata el ser coach. Entonces, vamos a poner un poco en contexto. Tim Gallwey mencionaba en uno de sus libros, que les recomiendo que lo puedan leer, que se llama El juego interior del tenis. ¿Ya? El juego interior del tenis se trata, Tim Gallwey habla de que una persona cuando hace un deporte, en este caso el tenis, juega este deporte, tiene en realidad dos adversarios. El primer adversario es el adversario externo, es decir, contra la persona que yo me enfrento, contra la persona que yo hago esta competición o este juego de tenis. Es la persona externa. Pero hay otro competidor, que no solamente es el competidor externo, sino se llama un competidor interno. Y ese competidor interno es tu propia mente. Muchas veces, muchos partidos de tenis, de fútbol, de lo que quieras, muchos éxitos, muchos proyectos, a veces no han tenido el resultado esperado porque este competidor interno que está en nuestra mente, este autosaboteador que a veces tenemos en nuestra mente, pues justamente hace ello, sabotea todo lo que nosotros queremos conseguir y nos empieza a restringir y a limitar en ese norte que queremos llegar para lograr nuestros objetivos. Ese competidor interno que está en nuestra mente muchas veces es nuestra mayor limitante para poder conseguir y poder hacer que las cosas sucedan. Entonces, en este libro de Tim Gallwey, del juego interior del tenis, se habla mucho de este tema, de ese competidor que tenemos en la mente. Él también menciona que el coaching es el arte de crear un ambiente a través de la conversación, de las palabras, de la lingüística, y de una manera de ser que facilita el proceso en el cual una persona se moviliza. Entienda bien esa palabra, se moviliza, se acciona, se mueve, desarrolla de manera exitosa para alcanzar sus metas soñadas. Interesante. Interesante definición que Tim Gallwey hace del coaching. Asimismo, también John Wilmore, que tiene un libro también con el mismo nombre, Coaching, él también da muchos aportes en relación a esta disciplina que es el coaching, disciplina maravillosa. Él dice que el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar el máximo desempeño. Consiste en ayudarle a emprender en lugar de enseñar. Es decir, como dicen estas frases, te enseñan a pescar y no te dan el pescado, ¿cierto? Te enseñan a identificar ese lago, ese río, ese mar, como usted quiere llamarlo, y que enseñan a usar estas herramientas en el coaching para que usted pueda hacer su propia pesca, su propia cosecha, más que simplemente darte algunos peces que pueden satisfacer tu necesidad, en este caso de hambre, por un determinado tiempo limitado. En cambio, cuando usted tenga las herramientas de poder coger sus propios peces, sentido metafórico, usted simplemente va a poder liberar, como él me mencionaba, ese potencial que toda persona tiene, porque toda persona es una persona recursiva, tiene los recursos que necesita dentro de uno mismo. Una persona no puede decir, yo no tengo lo que necesito para triunfar, yo no tengo aquellos recursos que otras personas tienen para yo seguir creciendo. Eso es falso, eso es equivocado.
toda persona, absolutamente toda persona, tiene los recursos mínimos y necesarios para poder desarrollar ese máximo potencial y poder alcanzar un gran desempeño. Y eso el coaching nos permite. Eso la disciplina del coaching a través de su proceso, de sus herramientas, nos permite llegar a ser. Y el self-coaching, eso yo podría decir que es un punto de partida. Es que usted aún no ha pasado un proceso de coaching o todavía no puede pasarlo. Pero sí puede hacer uso de estas herramientas, sí puede hacer uso de estos recursos que el coaching ofrece para poder ir mejorando en esa consecución de liberar su máximo potencial. Vamos a hablar rápidamente de algunos antecedentes históricos que datan pues, de muchos años atrás. Vamos a hablar básicamente de algunos filósofos importantes, reconocidos entre tantos que existen, pero hemos querido coger, digamos, los tres más representativos, por llamarlo de alguna forma, porque hay muchos otros filósofos también que tienen muchos aportes en relación, pero por ejemplo, Sócrates hablaba mucho sobre el tema de la mayéutica, ¿no? La mayéutica. Y él decía que no existe el enseñar. Sócrates decía, no existe el enseñar, sino existe el aprender, porque cada ser humano tiene la respuesta dentro de sí. Es algo maravilloso. Sócrates decía, yo no tengo que enseñarte absolutamente nada porque yo solo sé que nada sé. Y Sócrates no te daba respuesta, por el contrario, te formulaba preguntas que te gatillaban, que te movían, que hacían como una explosión mental dentro de cada persona que conversaba con él, pero con la única y sana intención de poder motivar, de poder estimular a que se genere y emerge ese potencial que todos los seres humanos tienen. Entonces, no es por eso, digamos, un poco raro saber que Sócrates no escribió jamás un libro, ¿no? Simplemente él conversaba, tenía conversaciones, y ya por ahí algunos de sus discípulos hayan podido coger todas esas enseñanzas que él ha podido ir dando, pero en realidad Sócrates, con el método de la mayéutica, con el método de dar a luz, que más o menos es lo que hacía relación con el tema de las parteras, ¿no? Le permitía pues dar a luz a conocer ese potencial que a veces, muchas veces está escondido dentro de nosotros. Otro aspecto importante también es de Platón. Y Platón manejaba mucho el tema de sus diálogos, ¿no? Sobre todo el tema de pregunta y escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de una escucha que genera acción. Hablamos de una escucha activa fuera de juicios, fuera de percepciones o de paradigmas ya preestablecidos. Una escucha activa es una escucha propositiva, es una escucha que busca construir, que busca desarrollar. Y muchas veces, lamentablemente, amigos y amigas, no sabemos escuchar. Muchas veces simplemente escuchamos para responder y no escuchamos para comprender. Muchas veces escuchamos para decir en qué se equivoca la otra persona y pocas veces escuchamos para poder tener una construcción cognitiva, mental y, por qué no decirlo, también emocional en relación a lo que podemos interpretar o inferir en relación a estas conversaciones que realizan. Y Aristóteles mencionaba que deberíamos de pasar del ser, ¿no? De donde estoy, desde la posición actual, desde la situación actual, al deber ser. Es decir, pasar del ser desde la ubicación donde yo estoy al deber ser, es decir, a donde quiero llegar, a donde quiero finalmente ponerme como meta. Pero a través de cómo? A través de la acción. Y él lo manifestaba a través del hábito. Porque los hábitos es aquellas acciones que marcan la pauta en relación a lo que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. El hábito que usted tiene o los hábitos que usted tiene dicen mucho de su pensar, de su sentir y por consiguiente de su actuar. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Un refrán un poquito a veces eh, se puede entender un poco juicioso, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, perfecto. Pero podríamos cambiarlo a decirme, identifica tus hábitos y date cuenta de tus acciones, para que a partir de ahí puedas vislumbrar esa brecha que tienes entre lo que tienes y lo que quieres tener.
porque los hábitos, mis estimados amigos y amigas, son aquellos que catapultan para poder llegar al objetivo deseado o que te restringen y te limitan. Entonces es importante dar un doble clic, una introspección a los hábitos que nosotros vamos teniendo en nuestro día a día. Importantísimo. Sigamos. Ahora sí vamos a entrar un poco más al encuadre, ya netamente hablando del coaching, y vamos a ir viendo algunos tipos de coaching, que existen muchos más, ¿ya? Existen muchos más tipos, modalidades, no sé, como usted quiera llamarlo, enfoques, otros lo llaman, pero yo le he puesto tipos de coaching. Y he puesto, por un lado, el enfoque que tiene el coaching y por otro lado, el tipo de modalidad, el tipo de sesión que se da. Por ejemplo, cuando hablamos de enfoque, cuando desarrollamos un proceso de coaching, tenemos algunos enfoques. Existen más, vuelvo a repetir, existen más, pero yo he puesto, por decir de alguna forma, los más usados, los que son más recurrentes en el aspecto del coaching. Primero tenemos el coaching de vida o el life coaching, que básicamente es un coaching que busca poder desarrollar y poder emerger el potencial de la persona que entra a un proceso de coaching. Un proceso de coaching de vida es básicamente un espacio en la cual una persona como usted o como yo busca poder identificar aquellos gaps, aquellas brechas o aquellos espacios que le permiten, perdón, que le impiden llegar desde su situación actual a su situación deseada. Básicamente el coaching de vida ve todas las áreas de la vida del ser humano. Son muchas, pero básicamente en el tema de la rueda de la vida, que es una herramienta que luego vamos a trabajar, se ven entre 8 áreas, por decirlo de alguna forma, importantes. ¿Sí? Entonces, el coaching de vida justamente evalúa, revisa, analiza, da una mirada hacia las áreas que usted tiene en su vida y cómo entre ellas se interrelacionan, cómo entre ellas confluyen, cómo entre ellas se sinergizan o simplemente se limitan, se contraen, ¿no? Entonces nos permite tener una mirada amplia, general, de los aspectos que vamos a tener en nuestra vida y a partir de ese análisis poder diseñar, vislumbrar una meta, un objetivo a través de un plan de acción, yo pueda llegar a la consecución de esa meta objetivo que me he planteado. Por otro aspecto, también tenemos el coaching ejecutivo, que es puntualmente, ya tiene acá más que nada un enfoque al ejercicio laboral de las personas, al ejercicio dentro de una organización o dentro de una empresa, pero como ejecutivo, como trabajador, como gerente, como líder, como director, como funcionario, como usted quiera llamarlo. Es básicamente el coaching ejecutivo ve el ejercicio de esta persona en ese rol de colaborador, en ese rol de socio estratégico de la organización, ¿no? Y obviamente también tenemos herramientas para poder potenciar, para poder desarrollar ese ejercicio ejecutivo que tienen las personas. Por otro lado, tenemos el coaching de equipos, el team coaching, que puntualmente acá trabaja con un equipo de una determinada organización, de una determinada empresa, y busca a través de un proceso de coaching o de team coaching poder potenciar y desarrollar a ese equipo para que pueda convertirse en un equipo de alto desempeño y pueda mejorar en un mejor nivel. Entonces, básicamente, el coaching de equipo busca potenciar, busca desarrollar a los equipos para que puedan alcanzar esas metas que se han planteado. Pero el coaching de equipo ve al equipo como un todo. Es muy parecido a lo que veíamos en su momento como un coaching sistémico, ¿no? Básicamente todo el equipo es parte de un sistema y a través de cómo ellos sinergizan, cómo ellos confluyen, van a lograr estos objetivos que se han planteado. También tenemos el coaching organizacional, que es aquel coaching que se aplica, que se desarrolla dentro de las organizaciones. Básicamente acá se ven procesos, se ven relaciones, se ven interactuaciones y se busca aplicar un coaching organizacional que busque potenciar y desarrollar los objetivos de la organización a través de los colaboradores o de los componentes que en ella se desarrollan. Obviamente acá también está implícitamente el desarrollo de un coaching sistémico,
El coaching sistémico, como lo mencionabas en un curso que hemos podido desarrollar también en esta plataforma, hemos dicho que el coaching sistémico ve como un todo a todos los elementos que componen el sistema que buscan sinergizar, perdón, y poder generar propiedades emergentes. Entonces, el coaching organizacional también se soporta mucho de un coaching sistémico. También tenemos el coaching educativo, ¿no? El coaching educativo es puntualmente desarrollar un proceso de coaching en sectores educativos, en espacios educativos que busquen generar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes, potenciar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos aquellos que están inmersos en este ámbito. En el coaching educativo se ve puntualmente la labor, el rol que cumple la gente del profesor y la labor, el rol que cumple la gente estudiante. Entonces, trabajando con estos dos componentes o agentes, se busca que se puedan sinergizar y puedan llegar ambos a la consecución de las metas planteadas en la organización, que es obviamente el logro y desarrollo de los aprendizajes. Pueden haber más enfoques. Existen más enfoques. Coaching deportivo, que va muy relacionado a coaching de equipos. Podemos tener de repente también un poco el coaching en otras esferas, un coaching político, podemos tener un coaching también que básicamente sea un coaching que enfoque a toda una sociedad, un coaching social, etcétera, ¿no? Pero estos 5 son los que tienen mayor recurrencia y mayor usabilidad o aplicatividad, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos la modalidad o sesión. ¿Qué me refiero con ello? La modalidad o sesión es básicamente si es que es individual o si es grupal. Por ejemplo, si es individual, un coaching de vida que es uno a uno, el coaching de vida, o sea, es el coaching que voy a pasar con un coach, con un coachee, es básicamente, son sesiones individuales, donde solamente está el coach y el coachee, ¿cierto? Cuando hablamos de coaching ejecutivo, también hablamos normalmente entre un coach y un coachee, que en este caso es ejecutivo. Pero cuando hablamos de un coaching de equipos, por ejemplo, ahí estamos hablando de una modalidad grupal, de una modalidad grupal, es decir, un grupo de componentes de personas que necesitan desarrollarse entre el coaching y el equipo. Entonces hablamos de una modalidad grupal. El coaching organizacional también va justamente en esa línea. En cambio, el coaching educativo sí parte desde manejar como un grupo de profesores, de docentes, de estudiantes, pero también sí se relaciona con un aspecto individual con cada elemento que componen parte de estos equipos. Y en relación a las sesiones, cuando hablamos de la sesión, estamos hablando hoy en día por esta coyuntura que estamos pasando, estimados amigos y amigas, que puede ser una sesión presencial, es decir, un contacto cercano físicamente o básicamente virtual. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando desarrollábamos sesiones de coaching, procesos de coaching, siempre se pensaba que tenían que ser necesariamente presenciales. Obviamente por la cercanía, por el rapport, por la confianza que se podía desarrollar con el coaching o con la persona que pasaba el coaching. Y no era, digamos, no tenía tanto peso o tanto soporte el hacer un coaching virtual, por ejemplo. Pero hoy, con este contexto, con esta coyuntura, con este aprendizaje que tenemos, nos estamos dando cuenta que sí, es válido. Y más que válido, necesario hoy en día poder también tener sesiones y procesos de coaching desde la virtualidad. Quien habla ha pasado muchos procesos de coaching, no solamente de vida o ejecutivo, sino coaching de equipos a través de las plataformas virtuales, porque es parte de nuestra realidad el poder desarrollar estos procesos con estas herramientas tecnológicas. Entonces tenemos como modalidad que puede ser individual o que puede ser grupal, dependiendo del enfoque de coach que vamos a tener. Punto 1. Punto 2, que puede ser a nivel presencial, una sesión presencial, o pueden ser sesiones virtuales, como por ejemplo la que estamos pudiendo sostener el día de hoy. Oye, qué interesante todo esto. Sin embargo, ¿dónde entra el self-coaching? Usted hablaba de un enfoque de coaching, nos ha detallado, por otro lado, las modalidades de sesiones, y el self-coaching, bueno, el self-coaching básicamente puede ser también, obviamente, el self-coaching, mejor dicho, es netamente individual, porque es un auto-coaching a mí mismo. Segundo, es un coaching netamente presencial,
porque obviamente yo no me voy a hacer un mismo self-coaching a mí mismo de manera virtual. Obviamente que no. Bajo esas dos premisas, el self-coaching es individual, es uno mismo, auto-coaching, si quiere llamarlo, y es obviamente presencial, y es un enfoque que se le puede dar de alguna forma al coaching, pero que tiene íntima relación con el life coaching. Porque normalmente cuando hablamos de un self-coaching, hablamos de los procesos propios e internos que pasamos y que usamos herramientas que nos ayuden a potenciar y a poder despertar todos esos recursos que nosotros vamos teniendo. Y obviamente el enfoque que usted le quiera dar a qué área tiene que potenciar va a depender mucho de la determinación o de las metas que usted quiera conseguir. Es por eso que es importantísimo cuando voy a empezar un proceso de self-coaching de manera propia, lo primero que tengo que hacer es ver un autoconocimiento, ver un diagnóstico, para que a partir de ahí yo ya pueda empezar a hacer el diseño de lo que quiero conseguir. Y eso lo vamos a ver en breve. Algo que rápidamente nomás quiero mencionarles, ¿qué cosa no es coaching? ¿Qué no es coaching? Porque a veces confundimos no solamente el término coaching, sino sobre todo en el tema de la ejecución. El coaching a veces lo confundimos. Entonces, hay disciplinas, ¿no?, que son afines, pero que suelen confundirse con el coaching. Muchas veces suelen confundirse con el coaching. Por ejemplo, la psicoterapia. La psicoterapia no es coaching. Obviamente, esto ya tiene, no, tiene otra cosa, tiene otro enfoque, ¿ya? Y obviamente, la persona que vaya a desarrollar una psicoterapia tiene que ser una persona profesional, especialista en el tema. Normalmente el coaching, así como tiene también su alcance, también tiene su limitación. Entonces, un coach ético, no podría desarrollar, por ejemplo, psicoterapia, salvo que sea además psicólogo y que haya podido desarrollar o que haya podido estudiar, porque yo tengo muchos colegas, amigos, que son psicólogos y además son coach. Perfecto, su campo de acción se amplía, pero también existimos coach que no somos psicólogos, y razón por la cual tenemos claro cuál es nuestro alcance como coach y también cuál es nuestra limitación. Y una de esas limitaciones es que nosotros no hacemos psicoterapia. No lo realizamos bajo ninguna forma. ¿Y qué pasa si en el momento que nosotros estamos teniendo un contacto con un coachee que quiere pasar un proceso de coaching, pero identificamos dentro de la etapa de diagnóstico que tiene problemas un tanto más profundos, un tanto más de aspectos internos, sobre todo de aspectos de atrás del pasado? Bueno, decimos que no se puede trabajar un proceso de coaching hasta que pueda ser revisado, analizado, eh, consultado con otro profesional en ese tema, porque algo que es muy importante, estimados amigos, el coaching siempre va a haber desde el momento actual hacia el futuro, hacia adelante, desde el momento presente, desde aquí y ahora hacia adelante. El coaching no busca hurgar, no escarba, no desarrolla cosas del pasado, porque son cosas que ya quedaron atrás, que ya pasaron. Lo que el coaching busca es, a partir de este momento, del aquí y del ahora, mirar hacia adelante. No miramos hacia atrás. No existe una revisión retrospectiva cuando desarrollamos coaching. Lo podemos ver como un tema referencial probablemente, pero no se trabaja, digamos, hay que curar esas heridas, hay que sanar esas cosas del pasado para poder ver, eso no lo hace un coach. El tema del counseling. El counseling es básicamente, es como un consultor. Es alguien que usted le pregunta, usted le consulta y te puede dar sus puntos de vista, sus opiniones, sus consejos. Un counseling. El coaching no te da consejos. El coach no te aconseja, no te recomienda, no te dice esto se hace de esta forma o de la otra forma, te recomienda consejo, para nada. El coach, lo único que te hace son preguntas. Y a través de esas preguntas busca despertar, busca gatillar ese potencial que usted tiene internamente. Te busca hacer ver, ampliar ese observador que usted es, y te permite a través de estas preguntas poderosas como una herramienta y como otras herramientas que también tenemos, que te puedas dar cuenta de tu situación actual, de que puedas ser consciente de
de en qué contexto te encuentras, para que a partir de ahí genere un quiebre, un punto de inflexión, y de ahí usted se proponga una meta y busque un plan de acción para que desarrolle y pueda llegar a conseguirla. Entonces, ojo con ello. El coaching tampoco es consultoría. No hay un consultor de coaching. Usted vaya, le consulte, le pregunte y te recomiende, te haga. No existe eso. A veces se confunde. El coaching, a pesar que veamos el coaching educativo, no te enseña. Ojo, no confundamos. Yo he visto, por experiencia propia, se los comento amigos, que a veces creemos que el coaching educativo es el coaching que te va a enseñar. Es decir, el profesor es un coach educativo y nos va a enseñar. No, 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 para nada. El coaching educativo lo que busca es usar la disciplina del coaching, las herramientas del coaching, para poder potenciar y desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes en el aspecto educativo, en el sector educativo, pero no es el que busca enseñarte, el que busca darle las respuestas a esas preguntas que usted pueda tener. Ojo con ello. Y finalmente, el mentoring tampoco es coaching. Y lamentablemente muchas organizaciones, muchas empresas usan el término coach de manera equívoca, de manera desproporcionada, podría decir. Porque una persona que es experta en un determinado área, en una determinada especialidad, a veces en las empresas lo ponen y le dicen, le ponen el rótulo de coach. Él es tu coach. ¿Y qué es lo que hace esta persona, entre comillas, coach? Ve el trabajo de la otra persona que le ha sido asignada y luego que ha visto su trabajo, le empieza a dar recomendaciones, le empieza a dar algunos tips, algunas herramientas, hasta modelados de la forma como debería de trabajar. Y eso no es coaching, pues. Eso es mentoring, porque el mentoring trabaja a través de la mentoría, es decir, de un experto, de un erudito, de una persona que tiene una especialidad marcada y reconocida, que ponen al frente de una persona o un grupo de personas para que le demuestre aspectos técnicos que tiene que desarrollar para poder desempeñar un determinado trabajo. Entonces, esta persona los mentoriza, no los coachea, que es muy diferente, porque el coaching no tiene las respuestas a todo porque simplemente no te da respuestas, solamente te da preguntas. El coaching sí tiene preguntas para todo, pero no tiene respuestas para nada. ¿Me explico? El coaching maneja es solamente dentro de las herramientas que tiene preguntas poderosas, preguntas que te permitan vislumbrar aspectos, situaciones que normalmente usted no lo vislumbra. Te genera preguntas poderosas que te muevan, que te incomoden, que te permitan vislumbrar otra cosa. En cambio, el mentoring te dice, eso que usted ha hecho no es correcto, puedes mejorar esta técnica, puedes mejorar este proceso, puedes mejorar de esta forma, así explica, te modela, te enseña. Pero lamentablemente, muchas organizaciones, insisto, manejan su programa, su departamento o asignan a personas como coach, cuando en realidad deben de ser mentores, más no coach. Hay que tener clarísimo, clarísimo esa diferenciación. Lo que vemos acá, en líneas generales, básicamente es un proceso o cómo podríamos entender cómo es un proceso de coaching, cómo se desarrolla este proceso de coaching. Como lo mencionábamos, primero vamos a partir del estado actual. ¿Dónde estamos actualmente? O sea, aquí y ahora. Si ustedes se dan cuenta en esta figura, en este diagrama, no estamos observando hacia atrás, no estamos viendo el pasado, sino estamos viendo el momento presente, la situación presente del coaching o de la persona que pasa el coaching. Coach es la persona que va a pasar un proceso de coaching y coach es la persona que lleva el proceso. Entonces, la persona que está acá en el centro, ese vendría a ser el coaching. Y la persona que está afuera, vamos a poner de estas líneas, una persona que está ahí al costado, es el coach. El coach, como decía en el ejemplo del cine, es aquel que te acompaña, es aquel que te puede ayudar a alumbrar un poco ese camino que usted tiene que recorrer, pero no camina por ti, pero no te carga en peso y te está llevando hacia tu objetivo deseado, para nada. Te acompaña, va contigo, pero no camina por ti. No te
no pasa los obstáculos, porque solamente te da esa perspectiva que usted necesita a través de los recursos que pueda usar, que puede ser a través de la programación neurolingüística, puede ser con aspectos ontológicos, puede ser a través de preguntas poderosas o desde un pensamiento sistémico, desde un coach transpersonal, etcétera, 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 bajo la modalidad que el coach pueda desarrollar, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es lo más pertinente? Ninguno es mejor que el otro, porque todo eso va a depender de la necesidad y de las características que tenga el coaching, la persona cómo quiere llegar a ese objetivo deseado. Muchas veces equívocamente pensamos, no, la PNL, la programación neurolingüística es lo mejor, y que mejor que ella no existe, no necesariamente, porque la programación neurolingüística no es un aspecto, no es un espectro que impacte a todos. Hay personas que no, de repente no les va bien la PNL y pueden trabajar con un aspecto ontológico. Hay personas que no quieren trabajar un aspecto ontológico y pueden trabajar un aspecto sistémico, o pueden trabajar con un aspecto de un coach transpersonal o de un coaching transformacional. ¿Se entiende? Entonces va a depender mucho del requerimiento, las necesidades, y sobre todo de los recursos que tenga el coaching. Pero en líneas generales, vamos a ver cómo es un proceso de coaching. Partimos desde el momento actual, del aquí y del ahora. Y yo enfoco, tengo un norte, tengo un objetivo de una situación a dónde quiero llegar, ¿correcto? ¿Cuál es ese norte? ¿Cuál es ese objetivo, esa meta que quiero llegar? ¿Es dónde quiero estar próximamente? Entonces, desde el estado actual, desde el estado presente hasta el estado futuro o al estado deseado, hay un gaps, hay una brecha, hay un camino, hay un espacio que hay que recorrer. Ese espacio que usted tiene que recorrer es el coaching, es el coach que te acompaña a través de herramientas, a través del proceso, a través de recursos, a través de insumos que ofrecemos para que usted pueda hacer ese recorrido desde su estado actual hacia su estado deseado. Ese es el viaje del coaching, que vamos a llamarlo de alguna forma. Y en ese viaje tenemos que nosotros ir marcando algunos hitos, ir marcando algunas pausas, algunos pasos, a través de objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, ¿cierto? Que sean temporizados, que sean ecológicos. Es decir, que el logro de mi objetivo me beneficia a mí, pero sin perjudicar al otro. Ese es un objetivo ecológico, porque no sería ético que yo alcance un objetivo que me beneficie a mí, pero que perjudique a los demás. Ahí no estamos hablando de un objetivo ecológico. Y el objetivo que un coachee tiene que tener en la consecución de estas metas en su vida, también una característica que tiene que ser ecológica, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el momento que necesitemos construir objetivos, que hay de diferentes tipos, hay diferentes métodos que nos permitan poder construir estos objetivos robustos, ¿no? Y obviamente yo puedo plantearme objetivo, pero si no pongo un plan de acción, no voy a llegar a ningún lado. No voy a poder articular ese objetivo que quiero conseguir, no lo voy a poder articular si no tengo un plan de acción serio, bien estructurado y con las actividades precisas para poder dar. Y obviamente todo este plan de acción tiene que tener una visión y una dirección que vaya con un enfoque, con una dirección a ese objetivo que quiero lograr. Verá que algo que es muy importante también, estimados amigos, es que cuando yo desarrollo un proceso de coaching, y por más que yo haya desarrollado mis actividades, haya planteado bien mis objetivos, también hay que tomar en cuenta que se presentan obstáculos. El camino no es tan recto y limpio como se piensa. A veces también hay baches, hay subidas y bajadas. El camino es sinuoso, pero justamente ahí está el coach para que te acompañe. No para que te limpie el camino de las piedras del camino o los obstáculos del camino, no. Que te acompañe, que te permita que tú puedas vislumbrar en mejor y mayor medida cómo superar esos obstáculos. ¿Sí? Muy bien. Esto es puntualmente todo lo que podemos manejar en un proceso de coaching
bajo sus enfoques, sus modalidades, etcétera. Pero lo que queremos compartirte en estas 8 clases es básicamente que tengas presente los beneficios que tiene el coaching, porque se va a relacionar a lo que vamos a hacer en estas 8 clases. Por ejemplo, a nivel individual, un beneficio del coaching es ganar confianza, sin duda alguna, porque usted va a poder lograr esos objetivos que se ha propuesto, porque usted se va a dar cuenta de los recursos personales internos que tiene y a partir de ello, obviamente, su confianza va a mejorar en todo lo que usted puede emprender. Hay que clarificar también los valores y los objetivos que vamos teniendo. Y eso hay herramientas que yo les voy a compartir, me parece, en la clase 3 o 4, como es una herramienta que te permite clarificar y ponderar valores y objetivos. También nos permite tener mayor perspectiva de lo que queremos, y no solamente lo que queremos, sino de lo que necesitamos. Porque muchas veces queremos muchas cosas, pero no tenemos lo que necesitamos para poder llegar a esos objetivos. Entonces es importante ver qué quiero y también qué tengo, qué me falta, ¿no? También nos permite tener un mayor balance, un mayor equilibrio en nuestra vida. Porque hay que ver un análisis que muchas personas, lamentablemente, tienen un desequilibrio en las áreas de su vida, porque dan no solamente 8 horas, 10, 12, 14, 15 horas a su trabajo, cuando no nos damos cuenta que solamente nuestra vida no se circunscribe en torno al trabajo. Nuestra vida no debe rotar solamente en torno al trabajo, porque nosotros no solamente somos seres que trabajamos, porque también tenemos otras áreas, también tenemos familia, también tenemos pareja, tenemos hijos, lo que tengamos, tenemos amigos, tenemos estudio, tenemos salud, tenemos aspecto financiero, etcétera. Son varias áreas que a veces por solamente enfocarnos en un área, que según el ejemplo, el trabajo, desatendemos todas las áreas y por consiguiente desequilibramos este balance que debemos de tener en nuestra vida. Y el coaching te permite, te ayuda, en cierta forma, a equilibrar, a balancear estas áreas en tu propia vida. También potenciar la creatividad, la perspicacia, porque te generan preguntas, te generan retos que te permiten aflorar en ti esa creatividad, esa innovación, esa perspicacia que debes de tener. Te permite tener mayor efectividad en tu desempeño personal, profesional, mayor flexibilidad, es decir, no solamente el pensamiento que usted pueda tener es rígido, sino decir, hay otras formas de pensar, hay otras formas de hacer. Para llegar del punto A al punto B no hay un solo camino, hay una infinidad de caminos. Depende de usted cuál decide y cuál crea, ¿no? Hay un incremento importantísimo de la capacidad de aprendizaje, no solamente de aspectos exógenos, sino sobre todo aspectos endógenos. Usted se empieza a conocer un poco más de lo que ya se conoce a través de las herramientas del coaching. Y finalmente, esta motivación intrínseca para poder lograr los objetivos. Podríamos enlistar más. Nos faltaría el tiempo si podríamos enlistar todos los beneficios que el coaching nos trae. He querido traer un pequeño extracto, un pequeño resumen de aquellos beneficios que nos trae el coaching a nivel individual. Podríamos también poner a nivel organizacional. Podríamos tener beneficios del coaching a nivel social, a nivel organizacional, a nivel sistémico, etcétera, a nivel de trabajo. Pero como vamos a hablar de self-coaching, que es el auto-coaching personal que nos vamos a hacer, es por eso que me he basado en los beneficios del coaching a nivel individual. Y estamos hablando mucho del self-coaching, pero ¿qué es el self-coaching? Por favor, de una vez, dígame usted. He querido primero tener este encuadre del coaching, del proceso del coaching. He trabajado de la importancia del rol del coach, de la importancia del rol del coachee. Y lo que busca el self-coaching es más o menos una mixtura entre que el coach y el coachee es como si se fusionara, como si se juntaran, si se amalgamaran, se sinergizaran. Y cuando voy a hacer un proceso de self-coaching, es que usted podría desarrollarse como coachee y como coach a la vez. ¿Sí? Eso más o menos enfoca el self-coaching. Es decir, yo a través de las herramientas del coaching, aplicar estas herramientas desde un enfoque, desde un pensamiento como coach en mí mismo y yo en ese momento beneficiarme como si yo fuera, bueno, como un coachee. Es decir, esa relación.
El self-coaching, entonces, es una metodología que consta de 5 etapas, que ahora lo vamos a ver, por el cual uno mismo puede ser su propio coach o entrenador de tus propias competencias como líder, como persona, como trabajador, como amigo, como padre, etcétera. Entonces, tú mismo puedes ser tu propio coach, tu propio entrenador, teniendo este enfoque de self-coach y aplicando las herramientas del coach. Vas a recorrer un camino adecuado, sinuoso, complicado también decirlo, ¿no? Definitivamente, pero en la búsqueda de poder conseguir esos objetivos que usted se ha planteado. Hay que precisar bien el objetivo que quiero llegar. Hay que precisar bien esa meta que quiero alcanzar y a partir de ello usar herramientas que el coaching me ofrece y aplicarlo en mí mismo a través del self-coaching. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar. En estas 8 semanas les voy a poder compartir algunas herramientas, les voy a dar unas explicaciones, algunas luces para que usted pueda hacer uso de estas herramientas en su propio proceso de auto-coaching, en su propio proceso de autodesarrollo personal. Si después de eso usted cree que necesita y debe de pasar un proceso de coaching, por ejemplo, un coaching de vida con el apoyo de otro coach, bienvenido, bienvenido. Pero si no, usted dice, no, con estas herramientas ya clarificó, ya se ayudó, ya se potenció un poco más y cree que es lo mínimo y necesario, esa es decisión suya. Recuerde que nadie está o debe ser obligado a pasar proceso de coaching. Muchas veces en las organizaciones ponen coach a los ejecutivos a pesar de que ellos no estén de acuerdo. Y cuando una persona no tiene esa predisposición de poder pasar un proceso de coaching, sea de vida, ejecutivo, organizacional, etcétera, se genera una barrera, se genera un choque y esto dificulta muchas veces ese proceso de coaching que puede pasar. Tiene que haber una apertura, una determinación de aquella persona que quiere pasar su proceso de coaching. En esa línea, si usted quiere pasar su propio proceso de self-coaching, pues bienvenido. Les voy a explicar brevemente ya para ir cerrando esta primera sesión cuáles son los pasos del self-coaching, cuáles son esos pasos que tenemos que tomar en cuenta, tomar en consideración para poder pasar este proceso de self-coaching. El primer paso que es importantísimo, yo diría que es el paso clave, que si este paso no lo damos bien, los demás pasos no nos pueden ayudar mucho. Es como que la llave que yo necesito para poder encender el auto y poder ponerlo en marcha. Si yo no enciendo el auto o lo enciendo mal o lo ahogo, en algún momento ese carro se puede parar. ¿Sí? Y entonces el primer paso, ¿cuál es? El autoconocimiento. Autoconocimiento. La pregunta acá sería, ¿usted conoce realmente? ¿Se conoce completamente? ¿Conoce sus fortalezas, sus oportunidades de mejora? ¿Conoce aquellas oportunidades que están fuera de usted? ¿Aquellas amenazas que por ahí de repente lo pueden desestabilizar? ¿Conoce sus valores, sus objetivos, los paradigmas, las creencias, etcétera? La primera parte del self-coaching es autoconocerse. Es empezar a verse al espejo, pero hacer un espejo interno, hacer un espejo sobre nuestra conciencia, sobre nuestra reflexión. Porque la reflexión es observar lo que pensamos. Vamos a reflexionar. Entonces, tome conciencia de lo que usted piensa, de lo que usted dice, de lo que usted hace. Empecemos a conocernos a partir de esa línea. El primer paso, amigos, amigas, es autoconocimiento. Si usted no se autoconoce completamente, no va a poder seguir los demás pasos. Una vez que hayamos hecho este ejercicio de autoconocimiento, podemos pasar al paso 2, que es la valoración de recursos. Lo que decía hace un momento, todas, absolutamente todas las personas tenemos recursos internos, recursos endógenos, que están ahí para poder coger, hacerlos uso y beneficiarnos de ellos. Pero muchas veces estamos cegados o simplemente no nos damos cuenta que esos recursos están dentro de nosotros y empezamos a buscarlos afuera.
empezamos a buscarlos en otros. Cuando esos recursos que usted requiere para que emerja el máximo potencial que tiene como ser humano, están dentro de usted mismo. Entonces hay que abrir los ojos internamente y darnos cuenta de esos recursos. El tercer paso es la identificación de alternativas. Créame, siempre, siempre, siempre hay alternativas para los problemas que se presenten en nuestra vida. Los problemas siempre tienen que tener una solución, siempre. Y es ahí donde cuando no encontramos una alternativa o no encontramos la alternativa que pensábamos, a veces nos desesperamos y creemos que ya no hay más opciones. Creemos que solamente siempre debe haber una luz al final del túnel. Pero ¿quién le dijo que solamente hay una salida? Si empezamos a buscar, si empezamos a ver esos recursos internos, podemos identificar muchas salidas en ese túnel. Entonces hay que ver las alternativas que se nos presentan y hacer uso de ellas. Luego de ello, tenemos el tema de la planificación. Por consiguiente, yo identifico mis alternativas, ya he identificado mis alternativas, ya he identificado mis recursos, ya me conozco un poco mejor, porque tengo que planificar, pues, tengo que hacer un plan de acción para que a partir de ahí lo estructure y ponga las actividades que voy a empezar a accionar para poder llegar a esa meta que me he planteado. Si yo no planifico, si yo no estructuro, si yo no modelo mi plan de acción, no voy a llegar a ningún lado, a pesar de que tenga los recursos identificados, a pesar que haya identificado alternativas, pero si no lo establezco en un plan de acción, simplemente me voy a quedar con la idea. Y el quinto paso, que también es un paso importantísimo, es el seguimiento que yo le puedo hacer a este plan de acción. Muchas personas cometen el craso error de llegar hasta planificar un excelente plan de acción, un plan de acción muy práctico, muy pragmático y sobre todo muy sustentable que nos permitiría llegar a ese objetivo planteado, deseado. Pero cuando no hacemos ese seguimiento, cuando no vamos evaluando, cuando no vamos viendo si realmente lo que vamos haciendo va en relación con el plan y nos permite dar un paso más a la consecución de ese objetivo, y no hacemos esta evaluación previa, simplemente nos estancamos o simplemente perdemos el foco que teníamos inicialmente porque las acciones desarrolladas no van en concordancia con lo que habíamos planificado. Por eso la parte importante del seguimiento del plan es vital. Es vital, es el que nos da el norte, es como el GPS que nos va a permitir llegar a ese objetivo que hemos deseado. Hay que estar revisándolo constante y permanentemente. En suma, buenos amigos y amigas, son 5 los pasos que nos propone el self-coaching, partiendo desde un autoconocimiento, luego pasar a una valoración de recursos internos, identificar las alternativas que se nos presentan, planificar consecuentemente de manera seria, adecuada, estructurada y finalmente hacerle un seguimiento. Con estos 5 pasos, desarrollándolos adecuadamente, podemos llegar a tener una meta exitosa de la que nos hayamos podido plantear y poder pasar un proceso de self-coaching serio, pertinente y adecuado. Y es más o menos lo que vamos a trabajar en estas 8 semanas a partir de hoy para poder desarrollar un propio self-coaching a cada uno de ustedes. Por ello, para la próxima sesión, que es el día miércoles a las 9 de la noche, a estas mismas horas, yo le pido que tengan a la mano una libreta de notas, una hoja, un bolígrafo, porque vamos a empezar a trabajar. Obviamente, estamos trabajando en esta plataforma virtual, no los puedo observar de manera directa, pero si usted está interesado en realmente pasar a este proceso de self-coaching, yo le invito a que usted pueda desarrollar y practicar los ejercicios. Pueda bajar el material que CAMEX comparte, que nosotros le proveemos para que usted pueda compartir y pueda empezar a trabajar y pueda pasar su propio proceso de self-coaching y pueda sacar, emerger ese gran potencial que usted tiene como ser humano. Yo les agradezco por esta primera sesión, por habernos acompañado. El día miércoles nos estamos viendo igual a las 9 de la noche. Recuerde tener sus materiales, su bolígrafo a la mano, su cuaderno y empezar a hacer uso y aprovechar de las herramientas que el coaching nos ofrece en su propio proceso de usted personal de self-coaching. Muchas gracias a todos por su atención, por su paciencia, por la consideración
y nos estamos viendo el día miércoles. Que tengan una excelente noche, un reparador descanso y mañana un mejor día. Muchas gracias, amigos. Que descansen. Gracias.